A partir de la derogación de la resolución número 1728 de 2006 que prohibía en ese momento el uso de celulares en las aulas, ahora volvemos a reflexionar respecto de cómo construir, por ejemplo, un espacio de aprendizaje enriquecido con este tipo de tecnología en las aulas. Y para hablar respecto de esto, estamos ahora en comunicación con Mónica Trech. Ella es coordinadora de asesorías docente y tutora del proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo. ¿Cómo estás, Mónica? Romina te habla. Hola, Romina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto estar ahí hablando con ustedes. Muchísimas gracias por esta comunicación, Mónica. Bueno, hablemos un poquito entonces de cómo justamente construir, incorporar en las aulas la tecnología del celular. Sabemos que los estudiantes todos tienen, o la mayoría, un teléfono celular. ¿De qué manera introducir educación también a partir de esa tecnología? Sí, fíjate que de alguna manera, Romina, este levantamiento de la prohibición vuelve y pone el foco en tres palabritas que no son menores, que es esto del celular en el aula, ¿no? Uh-huh. Y cuando pensamos en el celular en el aula tenemos que pensar necesariamente en los jóvenes como protagonistas, pero sobre todo en el docente como articulador y como gestionador de qué procesos se quieren desarrollar en el aula con el celular. Uh-huh. Y bueno, y eso nos vuelve a poner en el mismo punto en el que estamos siempre, que es el para qué, ¿no? El significado del uso del celular, que no tenemos dudas, es un dispositivo que, como vos decís, está mucho más al alcance que otros, que cada vez tiene como recursos y posibilidades de desarrollo de procesos más integrados, ¿no? El audio, el texto, el registro en el lugar en el que uno está, la geolocalización, la posibilidad de difundir eso que uno está haciendo, pero que a veces esto se queda un poco por fuera de lo que es el trabajo pedagógico y didáctico, y que esto no debería suceder, porque justamente la idea es usar el celular para poder desarrollar procesos donde los chicos puedan aprender más y mejor, ¿no? Los chicos y por su lado, como comentabas también, Mónica, el docente que debe incorporar estrategias para, así como lo hizo con la llegada de las netbook en el aula, recuerdo, que tenían que volver a capacitarse para que todos pudieran entender los usos y, como decís vos, los objetivos que uno debe volver a emprender y a proponer en el aula. Sí, totalmente, sí. En estos procesos a veces cometemos el error, a mi criterio, ¿no? De pensar demasiado en los estudiantes y empoderarlos desde este rol de que, bueno, los estudiantes, desde el mito del nativo digital y el hecho de que ellos son, saben usar estos recursos naturalmente. Y bueno, acá en el proyecto hemos hecho muchas investigaciones y también hemos trabajado junto a múltiples instituciones, viendo que a veces no es tan así, que el uso que se hace de muchos de estos recursos no es un uso ni tan profundo, ni tan fundamentado, ni tan claro, ¿no? Entonces, ahí es donde el docente es fundamental, porque seguramente puede mostrar en propuestas originales, en propuestas interesantes, en propuestas que le muestren a los jóvenes y a los niños otros modos de usar esos mismos dispositivos que usan en la vida diaria para comunicarse y para un montón de cosas, y que donde tienen un rol fundamental los docentes, que muchos ya lo están haciendo, ¿no? También seamos justos y digamos eso, o sea, habrá mucha necesidad de formación y obviamente estas cosas van cambiando muy rápidamente, implican un esfuerzo de actualización profesional muy grande, pero la realidad es que también hay muchos proyectos interesantes y muchos docentes muy comprometidos y muy interesados en seguir aprendiendo, ¿no? Y en aprovechar las oportunidades que estas posibilidades nos brindan. También debe tener que ver con el tipo de materia que cada uno enseña, ¿no? Porque no debe tener las mismas estrategias, Diego. O sea, ahí es cuando uno justamente se tiene que armar de una nueva estrategia para poder incorporarlo en el aula. Sí, puede depender, obviamente. Hay algunas materias donde, por ejemplo, en materias donde el registro, en realidad ahora estamos hablando también como de ciertos procesos que son transversales y que sirven para cualquier materia y cualquier área del conocimiento, ¿no? Es decir,
la posibilidad de registrar, la posibilidad de producir con el celular es muy interesante, y de difundir, o sea que los niños no están consumiendo información solamente ni buscando información en la web, sino que también están generando información y están produciendo y la están poniendo a disposición de otros, difundiéndola a través de la red, pero también cosas mucho más chiquitas, o sea, también creo que eso es importante. El dispositivo no estamos pensando para usarlo en toda una secuencia didáctica, en todo un proceso en el aula desde el principio hasta el final, ¿no es cierto? Como no lo usamos tampoco en el día a día, quizá uno lo usa en un momento del proceso y después continúa con otros dispositivos y otras tecnologías. En ese sentido creo que se trata más que identificar, que obviamente es importante, ¿para qué me sirve un dispositivo? Hay que identificar cuáles son los procesos didácticos que en este momento y más que nunca, digamos, en este contexto social y tecnológico, van a ser necesidades y son necesidades de aprendizaje reales de nuestros alumnos, ¿no? Que no pueden quedar por fuera. ¿Y dónde estarían, Mónica, los principales, en este sentido que venís conversando con nosotros, los principales desafíos? Yo creo que, por un lado, generar propuestas interesantes que desarrollen habilidades y competencias claves, que bueno, hay mucha literatura al respecto, ¿no? Para estos niños y jóvenes, que de verdad les sirvan a la hora de desarrollarse como personas y como profesionales. Superar el tema de la restricción, de decir, bueno, el celular es un peligro, el celular es porque obviamente que todo eso existe, pero existe también en un montón de otras circunstancias y puede que el celular no potencie. Básicamente estamos hablando de generar unos contextos y unos ecosistemas en la escuela donde podamos dialogar estas cosas y donde también podamos aprender de estas cosas. Es decir, los chicos tienen que aprender a manejarse en las redes, a saber qué tienen que ver ellos con lo que se publica de ellos en las redes, con la identidad, con la identidad digital y no digital, con ser ciudadanos, con ser responsables, con cuidarse, con un montón de cosas que de alguna manera se ponen en evidencia si uno empieza a usar estos dispositivos, y es una excelente oportunidad para poder profundizar y para poder aprender. En definitiva es de lo que se trata, ¿no? Creo que esos son los retos, entre muchos otros, pero me parece que la formación docente, el poder ir acompañando desde también lo gubernamental y estos procesos, es fundamental, porque no se trata solamente de decir lleven dispositivos o dotamos de dispositivos, ¿no? ¿Qué es lo que ya los docentes tienen a favor, digamos, ¿no? En cuanto a esta tecnología? ¿Qué te parece que sería lo que ya está a favor de esta tecnología en el aula? Me parece que una de las principales cosas es que está, no voy a decir en todos lados, pero que hay muchas escuelas y muchos jóvenes que es más fácil que tengan un celular que permita hacer ciertos procesos interesantes que otro dispositivo. Me parece que también los docentes llevan mucho tiempo capacitándose en nuevas tecnologías, y en ese sentido ya hay un camino recorrido y ya hay un montón de cosas que están superadas, que los docentes saben que vale la pena hacer en las aulas con los dispositivos. Y me parece que también hay que aprovechar el hecho de que es un dispositivo que para los chicos es cotidiano, casi yo diría que es medio transparente. Entonces, en ese sentido es una ganancia, porque seguramente trabajando con ellos y desarrollando proyectos van a poder descubrir juntos también muchos otros usos y muchas otras posibilidades que son relevantes, y que es el docente que tiene que mostrarles el camino, porque si no, por ahí nos quedamos solamente en el grupito de WhatsApp o en Snapchat y no vemos todas las otras inmensas posibilidades que tienen y que van a seguir teniendo estos dispositivos, porque las tecnologías cada vez son más ubicuas y cada vez están más orientadas a que todo esté integrado en un mismo dispositivo que lo lleva uno en el bolsillo, ¿no? Entonces, me parece que es eso, aprovechar esas oportunidades y no cerrarle la puerta y decir, no, esto de acá no pasa,
porque la vida real sí pasa en gran parte por el uso de los celulares. Entonces es como negar algo que es evidente, como tapar el árbol con un dedo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por esta comunicación, Mónica. Seguimos en contacto para seguir analizando este tipo de cuestiones que, como vos decís, ya está presente en nuestra vida cotidiana. La tecnología se hizo presente y ahora hay que usarlo a nuestro favor. Tal cual. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, si necesitan más información, si quieren profundizar en forma concreta en procesos, en herramientas, en actividades, dejo la dirección del proyecto que es www.pent.org.ar y ahí hay mucha información y muchas ayudas para los docentes para poder usar estos dispositivos y otras cuestiones. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Igualmente. Ahí compartíamos las palabras de Mónica Trech, coordinadora de asesoría docente y tutora de Penn Flaxo también, donde nos invitaba a reflexionar respecto de la educación y la incorporación de las distintas tecnologías en el aula.